Fíjate, Cristian, ahora que cambiamos ahí un poco de anfitrión, si podés presentar bien, A ver, vamos otra vez. tipo de vuelta para probarlo. ¿Se ve? Sí, buenísimo, buenísimo. Sí. Bueno, ustedes me van diciendo, pues yo acá los dejo de ver cuando presento, no veo las imágenes, así que me avisan cualquier cosa. Dale. Okay. Igual se ve bastante bien en la presentación. Es lo que le pones el modo presentación abajo con el teloncito y listo, y ya estaría Sí, para sí, sí. salir derecho. Sí. Está muy bien. Sí, Cristian, una pregunta así. ¿Y dónde ve más diverticulitis así complicada? ¿En el Churruca o en el cruce? No, el cruce lo que pasa es que es de derivación, no tiene guardia externa. Ah, Entonces ahí ya, si vienen porque ya están operados, vienen más complicados, qué sé yo, ponerle abscesos, reoperaciones, pero no vienen pacientes de primera vez. mira. Claro. Ajá. Es un hospital de derivación. Por ejemplo, el otro día vi que estaba Lens en el ciclo pasado. A ellos le vienen mucha, por ejemplo, derivación de lesión de vía biliar o tumores de páncreas. Pero no es que van directamente a la guardia, sino que vienen de contrarreferenciados de otro hospital de la zona. Mirá vos. En el Churruca, sí. Bueno, yo también estoy en Ramos, en la Trinidad de Ramos, y ahí se ve bastante. Es donde más hacemos. Mira. Un orgullo y una alegría porque vi que recibió el doctor Tyrrell, ¡Epa! uno de mis maestros. Me tengo que poner de pie, mira, no me pongo de pie porque Yo también ahí me lo vi salgo a de Carlitos cuadro. entrar. Mira Carlos, ¿qué dicen? ¿Cómo le va, Doc? ¿Cómo está usted? Tanto tiempo. Qué alegría verlo. Igualmente para todos. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien. Uno quiere aprender un poco todavía, así que... Bien. ¿Qué decís, Luis, Cristian, Ale, para ir empezando? ¿Qué les parece? Sí, estamos en horario, me parece correcto, así cumplimos ¿Estamos con en los horario? tiempos. Dale. Dale. Gracias por la convocatoria a la cuarta reunión de la Sociedad de Cirujanos del Comahue. La idea es hacer un ateneo mensual académico de un tópico siempre interesante de las especialidades. Te delego Ale o Luis para que presenten directamente a Cristian y gracias por Bueno, muchas gracias. Bueno, en esta ocasión vamos a presentarlo al doctor Cristian Rodríguez, cirujano coloproctólogo, especialista en el staff del servicio de coloproctología del Hospital Churruca y del Hospital del Cruce. El tema que nos convoca hoy es el manejo de diverticulitis complicada, Hinchey 3 y 4. Bueno, Cristian, un gusto de tenerte con nosotros. Y bueno, va a ser un placer escucharte y compartir la charla con vos y con todo el staff y toda la gente que se encuentra conectada hoy. Bueno, muchas gracias. Les agradezco mucho por la invitación a este ciclo que están haciendo ahora de Ateneo, que he visto que están muy buenos, un gran nivel académico, a través de la Sociedad de Cirugía del Comahue. Una sociedad que, como pueden ver, tengo amistades con Luis Díaz, que nos hemos formado juntos, hemos hecho la residencia de coloproctología en el Británico y yo en el Churruca en paralelo. Hemos sufrido el tema de rendir exámenes juntos en la Sociedad de Coloproctología, así que cuando podemos nos encontramos en los congresos, como esta foto que fue en el último congreso, y hablamos un poco de nuestras vidas. Y con Ale, que me acaba de presentar, que fue residente nuestro, se formó en el Churruca en coloproctología, ahí está recibiendo su medalla de coloproctólogo,
un gran amigo que me ha dado la medicina, un nómade que ha vivido en Córdoba, en Tucumán, en Buenos Aires, y bueno, ahora ha elegido a Neuquén como su lugar para desarrollarse profesionalmente y familiarmente, así que lo felicito y estoy muy contento por él. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar hablando de este tema clásico, pero siempre controversial, como es la diverticulitis, en este caso la diverticulitis complicada, Hinchey 3, que es la peritonitis purulenta, y el Hinchey 4, que es la peritonitis fecal, que estadísticamente sigue creciendo en números, cerca de 200.000 a 250.000 hospitalizaciones anuales en los Estados Unidos, de las cuales un 20, un 25% de estos casos van a requerir de cirugía. Y para recordar un poco la evolución del tratamiento de estos casos, allá por principios del siglo XX, se hacían técnicas no receptivas. Recordemos que en esa época no contábamos con unidades de cuidado intensivo, no había antibióticos, bueno, había una serie de factores que no ayudaban a la buena evolución de estos pacientes. Entonces se hacían la cirugía en 3 tiempos, que era la cirugía primero, era de abocar el intestino para preservar la vida del paciente, después si se podía se hacía la resección en un segundo tiempo y en un tercer tiempo la reconstrucción. En la década del 80 se populariza la operación de Harman para la sepsis, ya había sido descrita muchos años antes para el trauma, pero en sepsis en la década del 80 se hace popular. Una cirugía que hoy en día, como vamos a ver, sigue siendo la más popular. A partir de los años 90 aparecen las primeras publicaciones de la resección y anastomosis primaria colónica, y posteriormente el lavado y drenaje laparoscópico, que vamos a comentar algo al final. Este es un artículo que me pareció muy interesante, que es del año pasado, 2024, publicado en Surgery, que habla de la tendencia en la adopción de la resección y anastomosis primaria con ileostomía de protección en los Estados Unidos. Como pueden ver, vamos a poner, a ver si puedo poner el puntero láser. Como pueden ver, aproximadamente 20.000 pacientes fueron estudiados, y este es el número que nos llama la atención. Más del 93% de los casos hoy en día se sigue haciendo para todos operación de Harman, y solamente un 6% resección y anastomosis primaria. Como pueden ver, del 2012 al 2020, el número de anastomosis primaria aumentó de un 1,5 a un 6%, pero sigue siendo bajo. Entonces, acá es donde yo planteo la pregunta al auditorio y a la clase misma, es ¿por qué seguimos con un porcentaje tan alto de Harman? ¿Es porque realmente es la mejor técnica? ¿No hay evidencia suficiente acaso para hacer resección y anastomosis primaria? O otro de los motivos es porque hemos aprendido a hacer más Harman y lo hacemos por una cuestión rutinaria, o no sé si llamarlo miedo a fracasar en una anastomosis. Bueno, la idea es tratar un poquito con esta charla, ir viendo qué dice la evidencia acerca de todos estos puntos y cuándo debemos o no debemos hacerlo. Este es un trabajo, una revisión sistemática y metaanálisis que compara en diverticulitis el Harman versus resección y anastomosis primaria. Como pueden ver, se basa en 3 trabajos prospectivos, randomizados, llevados a cabo en países europeos y en los Estados Unidos, publicado por el grupo de Sirochi, que es un equipo que trabaja mucho en diverticulitis. Y como pueden ver, tanto a nivel mortalidad como morbilidad, no hay diferencia estadísticamente significativa entre hacer Harman o hacer una resección y anastomosis primaria en pacientes seleccionados. Sí hay una ligera tendencia a favor de la resección y anastomosis primaria en lo que es los abscesos intraabdominales. Este es otro trabajo de Ryan, también comparando lo mismo. Agrega los 3 trabajos randomizados y prospectivos previos, agrega el de Lambridge, que es el del grupo del trabajo del Scandi, y pueden ver que la tasa de ostomas fue favorable, obviamente, al grupo de resección y anastomosis primaria, sin diferencias estadísticamente significativas, toca un poco acá la línea media, sin diferencias estadísticamente significativas en morbilidad y mortalidad.
Este es un trabajo publicado por el equipo del Hospital Alemán de Buenos Aires, del equipo de Nicolás Rothhold, en el cual ellos, a la resección y anastomosis primaria, la pregunta que se hacen es si protegerla o no protegerla, y hacen un análisis sistemático con un metaanálisis, y ellos concluyen que en la resección y anastomosis primaria, con o sin protección proximal, parece tener resultados similares en pacientes seleccionados con peritonitis difusa de origen diverticular. Entonces, en conclusión, la resección con anastomosis primaria no solo es segura, sino que es superior al Harman, con menos ostomas y sin sacrificar morbilidad ni mortalidad. Entonces, la evidencia ya nos está respaldando que en casos seleccionados, que vamos a ver ahora cuáles son, la resección de anastomosis primaria al menos no es peor que la operación de Harman, y en algunos puntos es superior. ¿Qué dicen las guías? Que es las organizaciones que nos aconsejan y nos dicen qué es los pasos que debemos seguir. Por ejemplo, la Asociación Americana de Cirujanos Colorectales, la Asociación Mundial de Cirugía de Urgencia, la Asociación Italiana de Cirujanos Colorectales, la Asociación del Reino Unido de Cirujanos Colorectales, todos coinciden en lo mismo, que en caso de una diverticulitis perforada, la colectomía sigmoidea es mandatoria. Y esto tiene un gran nivel de evidencia, un alto nivel de evidencia. Posterior a la misma, la decisión de restaurar la continuidad va a depender de algunos factores, tanto intraoperatorios, factores del cirujano y factores del medio, que los vamos a charlar. Y en pacientes, entonces, con peritonitis purulenta o fecal, la realización de un tratamiento sin resección, la realidad es que no está aconsejado. Y como conclusión, entonces, podríamos decir que la anastomosis primaria, con protección proximal, podría ser la estrategia óptima para pacientes seleccionados en Hinchey 3 o Hinchey 4. Todas coincidiendo entonces en lo mismo, que si el paciente está compensado, la resección es preferible. Ahora, si bien la evidencia y las guías nos avalan para hacer una resección anastomosis primaria, no todos los pacientes son iguales, no todos los cirujanos estamos formados o tenemos el mismo entrenamiento o trabajamos en el mismo lugar, tenemos la misma complejidad, no todas las condiciones del medio son las mismas. Entonces, ahí es donde debemos jugar y donde tiene que estar el criterio médico, que esto tiene que estar en la formación de los residentes, en la formación de los cirujanos, para tomar en cuenta qué factores son importantes para ir hacia uno u otro lado. El estado general del paciente es fundamental, el estado hemodinámico, que eso un poco también está relacionado al ASA del paciente. Si el paciente está inestable hemodinámicamente, bueno, ya ahí vamos a ir hacia una rama de operación de Harman o un abdomen abierto y contenido, lo que llamamos hoy en día una laparotomía abreviada con control del daño, que eso lo dejamos para otro día, porque es una rama muy larga para hablar, sería para otra clase más. Pero en ese caso, el paciente ni lo discutimos el tema de hacer una resección anastomosis primaria. Entonces, el paciente estable, bueno, ya ahí empezamos a valorar lo siguiente, ¿qué comorbilidades tiene? Si el paciente tiene comorbilidades, importante, no estamos hablando de si es diabético o es hipertenso. Si el paciente, por ejemplo, toma altas dosis de corticoides, si es un cirrótico, si es un inmunosuprimido, bueno, en base a eso ahí también vamos a decidir si hacemos Harman o no. El estado nutricional es muy importante también, fundamental, paciente desnutrido no vamos a hacer una anastomosis. Así que todos estos factores hay que tenerlos en mente antes de decidir el tratamiento. Después, otro tópico importante, la condición local del colon, que esté irrigado, que no esté muy edematizado, el grado de contaminación del abdomen. Y este punto, que para mí es uno de los más importantes, que es la experiencia del grupo quirúrgico. ¿Y por qué me parece importante? Porque acá es donde nosotros, como sociedades, justamente la sociedad del Comahue, la sociedad de proctología, la academia, la sociedad de cirugía, deben hacer hincapié, porque acá es donde nosotros podemos cambiar un poco la historia. En el estado general del paciente ya viene así, la condición local, esto no lo vamos a poder cambiar, podemos mejorar un poquito, pero no cambiar. Pero sí podemos hacer hincapié en la experiencia del cirujano, del equipo quirúrgico,
de los líderes que van a formar nuestros próximos cirujanos para recomendar entonces qué decisión tomar, enseñarles qué decisión tomar ante ciertas circunstancias. Y después, por último, está la complejidad del centro. Obviamente que si estamos en un lugar donde no contamos con sutura mecánica, no tenemos terapia intensiva, no tenemos anestesia, bueno, ahí diremos lo más básico, lo derivamos al paciente o hacemos dentro de nuestras herramientas lo que podamos. Entonces, si todas estas situaciones señaladas son favorables, el índice de licencia va a ser similar al presentado en cirugía electiva. Este es un trabajo que nos parece muy significativo, en el cual habla un poco de lo que le decía recién, de la importancia de la formación del cirujano. Fíjense que este es un estudio retrospectivo de Nueva York entre el 2000 y el 2014, y ellos lo que se planteaban era si el entrenamiento del cirujano influía en los resultados luego de operar a una diverticulitis aguda perforada. Como pueden ver, estudiaron más de 10.000 colectomías urgentes por diverticulitis Hinchey 3 y Hinchey 4. Como ven acá en la barra azul, estos son los que fueron operados por los cirujanos generales. Aquellos que le hicieron una resección anastomosis primaria hecha por un cirujano general tenían un 15% de mortalidad, casi el doble que si le hacían un Harman. Entonces, por eso que el artículo se plantea, ojo, lo que nos dicen las guías, no sabemos si no deberían ser revisadas, porque depende de qué cirujano estamos hablando, qué formación. No podemos generalizar para todos los pacientes, para todos los centros, el mismo tipo de indicación quirúrgica. Con respecto a la morbilidad también pasa lo mismo. Cuando se hace resección anastomosis primaria por un no especialista, aumenta significativamente. Fíjense que las complicaciones casi el doble, las reintervenciones más de 3 veces. Entonces existe un claro desajuste entre evidencia y práctica, alertando sobre la necesidad de fortalecer, repito, la formación, los protocolos, los recursos, para que la resección anastomosis primaria sea segura y efectiva en centros no especializados. Este es un trabajo que básicamente también habla de lo mismo, es un trabajo retrospectivo en 889 casos, 592 cirugías colorectales, de las cuales 297 fueron de urgencia, y tuvieron todos, cuando compararon al especialista con un no especialista, la mortalidad fue evidentemente significativa la diferencia, 6,7 versus 16,4, la morbilidad posoperatoria 45 versus 56, reoperaciones casi el doble, más días de internación, también demostrando que la subespecialidad, la formación en esto está asociada a diferencias en los resultados posoperatorios luego de la colectomía de emergencia por diverticulitis. Esto, bueno, en nuestro medio, yo en el lugar donde me formé, como les dije, fue en el Hospital Churruca, ahí con el equipo del doctor de Sanz y Luis Pedro. Ellos hicieron mucho hincapié en esta formación de sus futuros residentes, que a la larga son los plantas jóvenes que después van a ser las guardias en principio. Entonces a ellos es donde va dirigido más que nada esta charla. Ellos publicaron en el 2008 en la revista de la Sociedad Argentina de Coloproctología la experiencia con esto, con la resección de anastomosis primaria en la peritonitis purulenta generalizada de origen diverticular. Con buenos resultados, básicamente enseñando al grupo a tomar las decisiones en base a todo lo que le dije, en el estado general del paciente, que el paciente esté estable, que no tenga comorbilidades, y luego en la parte operatoria, en la técnica, es decir, que el colon básicamente esté bien movilizado, que llegue sin tensión, que esté bien irrigado. En este caso hay que bajar el ángulo, si salvo que tenga un colon muy laxo, que tenga un sigma redundante. Les diría que en la mayoría de los casos hay que bajar el ángulo esplénico para que llegue sin tensión y que esté bien irrigado. Después otra cosa fundamental son los límites. El límite proximal tiene que ser un colon que no esté hipertrofiado, que no sea grueso, que no esté grueso. Puede tener divertículos, porque quizás tenga divertículos en el resto del colon, pero eso no importa. Lo importante es que no esté hipertrofiado. Y el límite hacia distal es el recto superior. No hay que hacerlo a nivel del sigma porque generalmente ahí ese lugar es la cámara de hiperpresión y va a fallar la anastomosis
o en el peor de los casos va a tener una recidiva a futuro de los síntomas, ¿está bien? Entonces, esto es lo que le hemos, ha enseñado el doctor De Sanz, el doctor Pedro, y bueno, ahora a nosotros nos toca tomar esa posta. Hemos visto en la anatomía patológica que las resecciones eran muy chiquititas, capaz le sacaban 5 centímetros, y bueno, esa es una cirugía que no es correcta y obviamente tiene mucha más chance de fracasar. Para avanzar con el tema, ¿se puede hacer hoy en día en la época laparoscópica? ¿Se puede hacer por laparoscopía? Y bueno, sí se puede hacer por laparoscopía. Lo que es la evidencia nos favorece. Este es otro trabajo del equipo de Sirochi, que tanto en lo que es la mortalidad postoperatoria a 30 días, fíjense que no hay diferencia significativa entre hacer Harman o resección de anastomosis primaria por laparoscopía. Tampoco lo que es complicaciones postoperatorias está sobre todo a favor de la laparoscopía, pero esto lo debemos dejar para centros especializados, como mostramos y charlamos recién, el alemán, el italiano, podría ser algún centro de primer nivel en el interior del país. Así que bueno, como conclusión de este trabajo, la resección laparoscópica es factible en pacientes seleccionados y en centros experimentados, no reproducible en todos los centros, faltando estudios que comparen estos resultados. Esto, como les decía, es otro trabajo también argentino del grupo alemán, en el cual de 188 diverticulitis complicadas convirtieron el 18%, hicieron 90% de resección de anastomosis primaria laparoscópica, 7% las protegieron con una ileostomía, solamente 3% de Harman, y como pueden ver, un 30% de estos pacientes eran Hinchey 3, una muestra bastante importante. Concluyendo que en centros experimentados, los resultados avalan el uso de la laparoscopía para la diverticulitis complicada. Ya para ir llegando al final, otro tema importante y que generalmente es tema de discusión en los congresos, en las reuniones de sociedades, el lavado laparoscópico versus la resección primaria. Si bien es cierto que al principio tuvo un auge esta técnica, pero bueno, los últimos trabajos un poco la han tirado para atrás. Este es un trabajo multicéntrico, el Scandi, bastante conocido. Estos son los resultados a largo plazo, en lo cual han evaluado 199 pacientes randomizados comparando lavado peritoneal laparoscópico versus resección colectomía primaria, ¿no? Con anastomosis primaria. Y como pueden ver, si bien no hubo diferencia en lo que es complicaciones severas, mortalidad global, prevalencia de ostoma, reoperaciones, sí hubo mayor recurrencia de diverticulitis, 21% para el grupo de lavado laparoscópico, versus 4% para resección primaria. Y en el grupo de lavado laparoscópico tuvieron 30% que terminaron con una colectomía diferida. Entonces, conclusión, a largo plazo, el lavado y la resección tienen similares tasas de complicación y mortalidad, pero el lavado va a tener mayor riesgo de recurrencia y colectomía diferida a costa de menos ostoma. Por lo tanto, a mí me hace ruido y nosotros en nuestro grupo, por ejemplo, no lo utilizamos. Este es otro trabajo del equipo de Homs de Holanda, que incluyó 589 pacientes, 85% de los casos eran Hinchey 3, y bueno, también lo mismo, dice que a mayor riesgo de lavados de tener abscesos intraabdominales, fíjense, 2,8 veces, peritonitis persistente casi 7 veces, reoperaciones de urgencia a largo plazo 3 veces, a razón de tener 36% de sigmoidectomía electiva a posteriori, ¿está bien? Entonces, concluyen que el lavado laparoscópico preserva el colon, pero triplica el riesgo de peritonitis, abscesos y reoperaciones urgentes, quedando un lugar para su utilización con un criterio clínico y selección adecuada, que después podríamos discutir cuáles serían esos casos. Entonces, para ir sintetizando un poquito, ¿cuándo hacer operación de Harman? Bueno, cuando el paciente esté inestable hemodinámicamente, en aquellos inmunocomprometidos, cirróticos, insuficiencia renal que dialicen, cuando la condición local, abdominal, intraabdominal, intraquirúrgica sea no favorable, cuando el cirujano no esté entrenado o que estemos en un centro de baja complejidad que no contemos con los recursos necesarios para poder llevar a cabo una cirugía y un postoperatorio
favorable. ¿Cuándo hacer la resección de anastomosis primaria? Aquellos pacientes estables clínicamente, sin comorbilidades graves, con cirujanos entrenados, que ahí es donde tenemos que hacer el énfasis, y en un medio adecuado. Este algoritmo es un poco una síntesis que habla. Entonces, el grupo que es el que estuvimos charlando, el paciente estable, sin comorbilidades, con equipo entrenado, resección de anastomosis primaria. Paciente estable, con comorbilidades, operación de Hartmann, y si no tiene comorbilidades, pero el equipo no está entrenado o el medio es inadecuado, bueno, ahí podríamos ir o lavado laparoscópico o operación de Hartmann. Ahí abro el debate para que Luisito opine, bueno, la gente que quiera aportar, está el doctor Latif, también de amplia experiencia, bueno, que nos pueda aportar lo suyo. Y bueno, es otra rama que se abre, que es el paciente inestable con el control de daño, que es un tema para tratarlo en otra charla. En conclusión, hoy tenemos evidencia suficiente para decir que en pacientes seleccionados, la resección con anastomosis primaria no solo es segura, sino que es superior a Hartmann en algunas cosas. La decisión no puede basarse en la rutina, en nuestra formación o en el miedo a fracasar a hacer una anastomosis. Tiene que basarse en el paciente, el cirujano y el contexto donde está. Y hacer Hartmann porque siempre lo hicimos así, ya no es válido. Pero tampoco hacer resección de anastomosis primaria porque la evidencia lo dice. Tenemos que adecuarnos a todo lo que estuvimos charlando. El buen cirujano no elige por reflejo, sino que elige por criterio. Muchas gracias. Muy bueno. Bueno, muchas gracias, doctor Rodríguez. Tenemos como comentadores al doctor Luis Díaz, como dijo el doctor Cristian, y al doctor Páez Guillermo. Si alguno quiere comentar. ¿Quieres empezar vos, Guille? ¿O querés que Dale, Luis, te escucho. Excelente, muy buena la charla, muy claros los conceptos. Recalcar el concepto de que cuando ya decidís hacer una resección, si bien estás operando una diverticulitis complicada, no sabes si esa diverticulitis es una diverticulitis o tiene un cáncer debajo, entonces hacer una resección como si fuese oncológica, en donde tenés que hacer todo el ligado vascular de la arteria mesentérica inferior en su origen, y la resección viene a nivel de unión recto-sigmoidea, llegando al recto superior, y si vas a pensar y tenés que hacer una anastomosis, como bien dijiste, la movilización del ángulo esplénico es fundamental con ligadura de la vena. Yo, para mí, la hago siempre, pero la hago siempre porque además de hacerla, porque lo merita, es porque la mayoría que opero son patologías oncológicas, entonces me parece que estoy un poco viciado también, que ligo a la vena a todos, porque le quiero mejorar la atención a esa anastomosis, y siempre ligo y hago el descenso religioso del ángulo esplénico, pero bueno, ya es un vicio que lo hago siempre. Me gustaría que me digas en algún momento si cuando un paciente es muy obeso, que si ya te condiciona eso, la obesidad por el tema de la ostomía, vos sabés que la ostomía da más complicaciones que quizás otra patología. ¿Qué haces en esos casos? Yo no la tengo disponible, pero si tuviese indiocianina para ver la vasculatura, más con el equipo laparoscópico actual, me encantaría tener ese recurso a mano. Sé que es carísimo, yo no lo tengo, pero me parece que acá hacer una anastomosis y poder utilizarla me parece que sería un campo perfecto. Y sí he hecho mucho recurso, pero también es algo que me he acostumbrado con el tiempo, a hacer lavado mano asistido. Lo hago casi todo mano asistido. Me parece que esto, donde vos entras en una patología diverticular, que tenés poco campo de visión, que generalmente están iliados, están distendidos, uno piensa que no le va a dar campo, y hacerlo mano asistida, para mí, primero, ahorrás muchísimo en los tiempos quirúrgicos, y podés hacer un Hartmann tranquilamente, o un lavado con anastomosis primaria, también, para mí la mano asistida también es otro vicio que he adquirido con el tiempo. Así que bueno, y al último, ¿a quién vos le dirías, mira, a este paciente hacerle un lavado, tirar unos drenajes, que lo dejaste ahí como diciendo, me la habías tirado abajo, yo me la veía como una opción factible, sobre todo en aquellas guardias donde no tenés ninguna sutura, no tenés nada, y decís, bueno, a ver, un lavado, si yo le hago una prueba neumática, no me burbujea, y la ve y estoy satisfecho con el lavado, ¿qué hago? ¿Le tiro unos drenajes? ¿Los recomendás, no los recomendás? Bueno, eso nada más.
Bueno, gracias, Luis. Sí, con respecto al descenso, como bien decís, nosotros como especialistas estamos medio viciados en la ligadura. Nosotros también siempre ligamos y eso te cambia mucho la movilización del colon. El descenso hasta en mesos cortos te baja diferente. Así que sí, también lo hacemos siempre. Y con respecto a la pregunta de qué hacemos con el obeso, y justamente hacer una colostomía, un Harman en un obeso es muy difícil, se te desgarran los mesos, no sale, se te hunde. Bueno, yo no quise decir después todas las complicaciones que tiene hacer un Harman, 40% no se reconstruyen. Después, en el caso de los obesos, se te hunde, se te necrosa. Hemos tenido casos que tuvimos que reoperarlo 2, 3 veces porque se va hundiendo, se va necrosando, hacen absceso paraostómico. Así que en ese caso, si las condiciones están dadas, lo podemos unir, y de última, lo que se puede hacer es protegerlo con una ileostomía, que te va a salir mejor que el colon. Entonces, en esos casos, si me queda alguna duda, lo protegemos con una ileostomía. Y con respecto al lavado, la realidad es que sí, mira, a mí me han dicho, hasta es reciente nuestro que se han ido a vivir a Jujuy y demás, me han dicho, yo a veces estoy en Jujuy solo, no tengo quien me ayude, le hago un lavado, le pongo 2 drenajes y salgo de... En esos casos te diría, bueno, está bien, cuando no te queda lo que hablamos de los centros con baja complejidad, que quizás estás operando solo con la instrumentadora y mucho no podés hacer, bueno, ahí te lo entiendo. Pero salvo esas situaciones, yo prefiero hacer un Harman bien hecho que un lavado. Bueno, obviamente prefiero hacer una anastomosis primaria, pero si la situación no me da, prefiero hacer un Harman. Y otro tema que también a veces genera controversia es lavado laparoscópico, o es malas palabras convertirlo y hacer un Harman bien hecho. Yo creo que yo prefiero convertirlo y hacer un Harman y en una cirugía resolverlo el problema, y no por hacerlo laparoscópico, los valores que hemos mostrado, tenemos 30% de probabilidad de tener que operarlo después, una segunda cirugía o reintervenciones en agudo. Entonces, yo no soy, la verdad que no me gusta mucho el tema del lavado, prefiero resolverlo en una y que viva lo máximo posible. Perfecto. Bueno, yo te quería comentar, nosotros acá en el hospital de la provincia, en el hospital de Neuquén, no tenemos experiencia en el lavado. Sí ocurrió un par de casos, pero nosotros en el servicio no es lo que aconsejamos. Creo que un paciente que tiene un foco séptico hay que removerlo. Los 2 o 3 que tengo registro que se han hecho terminaron reoperados. Obviamente, estadísticamente no significa nada, pero creo que pasa un poquito como comentabas vos en tu charla, que pasa por la experiencia. Otro tema es lo que comentó Luis, el campo operatorio. Cuando los pacientes en los hinches 3 o 4 que tuvieron varios días de evolución o con un fracaso esperándolo con un tratamiento médico, mal estadificados de inicio, que llevan 48 72 horas, el INIO sí es un factor para nosotros para poder realizarlo por vía laparoscópica. El otro tema que te quería preguntar es, en estas anastomosis primarias que uno protege, el colon no está preparado. Por lo tanto, hacer una ileostomía tenemos toda la carga del colon transverso y del colon derecho que ante una eventual fuga están sobrecargados. Hay sobrecrecimiento bacteriano en esa zona, con lo cual, bueno, diferente es derivar el tránsito en un paciente que está purgado previamente. Nosotros lo que hacemos es lavarlos. Todos los pacientes estos los operamos, que eso es Alejandro te lo puede decir, a nuestro residente, todos tienen que ir en posición proctológica para tener acceso al ano. Correcto. Y lo que hacemos es a través de la ileostomía o colostomía, porque también se puede hacer una colostomía transversa, si da, colocamos una sonda Foley. Hacemos un lavado anterógrado, digamos. Y hacemos un lavado anterógrado. El segundo ayudante lo que hace es hacer un buen tacto rectal para que salga toda la materia fecal, y hasta que no sale bien clarito no nos quedamos tranquilos. Así que hacemos un buen lavado y con eso tenemos bastante buenos resultados. Oscar, quería hacer que levantaste la mano, Oscarcito, dale nomás. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Felicitaciones, Cristian. Luis, muy claro los conceptos. Y a mí me parece que hay que recalcar 2 o 3 cosas que vos le dijiste
y sobre todo si hay residentes. Primero, como equipo, todos saben, trabajamos con el doctor Páez y con Alejandro también en el hospital. Nosotros no hacemos lavado, no es que no tenemos experiencia, tampoco nos gusta. Yo creo que además un paciente que va a quirófano tiene que salir de quirófano resuelto. Y eso, cuando sale el paciente de quirófano resuelto, empezamos con la disyuntiva, y lo último que planteaste me parece fantástico, porque justamente hoy lo discutimos en un pase de sala en el hospital. ¿Por qué no una conversión? ¿No? Con esta era todo laparoscópico, no nos animamos a convertir un paciente y lo dejamos al paciente con una patología puesta que no sabemos la evolución. Si yo lo lavo y le pongo drenaje por laparoscopía, después que filtra, me hace una fístula, se abre, lo tengo que reoperar. Entonces, el costo-beneficio de una laparotomía y una resección, donde nos va a permitir hacer un buen Hartmann o hacer una anastomosis primaria si nos sentimos más cómodos haciéndola abierta. Eso por un lado, y para que los residentes les quede como concepto. Me parece muy interesante que cuando un paciente entra al quirófano tiene que salir resuelto, ya sea laparoscópico, abierto. Y con respecto a lo que se plantea de los lugares del interior, donde muchas veces no hay complejidad, yo creo que es más difícil o es más arriesgado dejar un paciente con un lavado y un drenaje que no sabes a la evolución, que hacer una conversión y un Hartmann y resolverle el problema. Cualquier cirujano general que haya tenido formación va a poder hacer un Hartmann. Y si vos, por ejemplo, en un hospital de nuestra provincia del interior, o como decís vos, del interior de Jujuy, de baja complejidad, dejás un paciente con un lavado y un drenaje, corres el riesgo de una fístula, de una apertura de ese mismo divertículo, con todo el riesgo, y vas a operar un paciente en peores condiciones en un lugar que no está adecuado. Entonces, básico para mí, paciente sale resuelto, y en el lugar donde le tocó estar, y con el cirujano que está y con las herramientas que tiene. Coincido plenamente, Oscar. Bueno, lo dije, yo creo que el paciente tiene que salir resuelto. Por eso a mí, y en base un poco a los trabajos, todos los trabajos de lavado, algunos los han cancelado porque no le dieron los resultados. Acá el scanning, ya estos son los resultados a largo plazo, es más del 30% de probabilidad de reoperaciones, de que fracase la técnica, así que yo creo que el lavado me parece que fue bueno al principio, pero no le encuentro una indicación clara. La verdad que no. Salvo ciertas situaciones muy especiales de las que mencioné, pero no, yo prefiero hacer un buen Hartmann antes que un lavado. Perfecto. Está el doctor Carlos Mendoza que quiere hacer una pregunta. Hola. Sí, muy buena la charla, muy buena en realidad porque deja al criterio de uno, que es lo que aprendemos todos, la decisión final. Nosotros tenemos una forma de manejarlo donde hacemos siempre la video de inicio, miramos, exploramos, limpiamos todo por video, lo que se pueda, vemos en qué condiciones está y ahí recién tomamos la decisión. La mayoría de las veces la decidimos por un Hartmann, pero aprovechamos esa laparoscopía para hacer la disección del ángulo esplénico y traernos el ángulo esplénico para abajo, hacer toda la parte vascular y hacer una incisión más chica para hacer después todo el resto de la resolución. Entonces ganamos algo que es achicar un poco el trauma quirúrgico y terminamos haciendo lo mismo que hace todo el mundo, que la mayoría de veces Hartmann, digamos. Hemos hecho muy pocas veces la anastomosis primaria y hemos tenido buen resultado, pero pacientes muy elegidos. Yo creo un poco, la idea de la charla no era bajar la línea de decir a todo el mundo hay que hacerle resección a anastomosis primaria, sino justamente tener el criterio. Pero a mí lo que me pasa a veces cuando comento con cirujanos generales con los cuales trabajo, como que ellos se formaron con el Hartmann y tienen miedo al fracaso de hacer una anastomosis primaria. Y el paciente capaz que daba para hacer una anastomosis primaria. Entonces, aunque sea protegiéndolo a ese paciente, la evidencia lo avala. Entonces, ese es un poco el mensaje de la charla, ¿no? De que romper esa formación que tenemos, y en los casos estos seleccionados, obviamente no se lo va a hacer a un cirrótico, a un inmunodeprimido, pero un paciente que tiene un Hinchey 3, pero que está estable, sin grandes comorbilidades, a ese le podemos, y tenemos las condiciones, se puede hacer tranquilamente, aumentar ese número, de pasar ese 93%
de Harman disminuirlo un poco. Yo creo que es fácilmente probable de hacer. Ale, ¿querías comentar algo? Hola, ¿se escucha? Sí. Bueno, antes que todo quería felicitarte, Cristian, por la charla. Bastante claro el concepto y simple y conciso para que uno pueda evaluar las distintas opciones en distintos pacientes, pero recalcar lo que ya están diciendo todos, el tema de dónde estamos parados, en qué centro, qué paciente, y tenemos un sostén, no solamente la habilidad quirúrgica, sino también todo un equipo interdisciplinario después, ¿no? Entonces, bueno, más que todo, quería felicitarte por la charla, y bueno, queda abierto a los cirujanos de mayor experiencia a ver qué nos pueden aportar, doctor Latif. Después, otro tema es, perdón, Jorge, quería aportar, otro tema es, tenemos que generar el espacio para poder hacer la anastomosis. Si nosotros, por ejemplo, no tenemos sutura mecánica, obviamente esta cirugía caen a las 12 de la noche, no las podemos pedir a ningún lado, pero tenemos que tratar de gestionar el servicio, los jefes de servicio, el jefe de guardia, el jefe de quirófano, hacer un stock, tratar de ver la posibilidad de tener una sutura mecánica para estos casos, que va a venir uno al mes, uno cada tanto, no son muchos, y poder tener la posibilidad de hacerlo. Pues si lo vamos a salir a buscar a las 12 de la noche, no lo vamos a encontrar. Eso nosotros lo hicimos en su momento con Ale, ¿te acordás? En Osecar, en varios lugares, y tratamos de ver la manera de poder tener el armamento listo para poder resolverlo de la mejor manera, teniendo las dos opciones, ¿no? Según el caso. Doctor Latif. Sí, gracias por permitirme participar. La verdad que esta charla me trae grandísimos recuerdos. Cuando yo discutía esto con Mario Salomón y Carlos Tirre, que lo vi ahí, Luis Díaz era chiquito, y seguramente cuando lo discutía con De Sanso y con Luis Pedro, vos eras re chiquito, pero has visto alguna de esas discusiones donde yo me aferraba dramáticamente al Harman bajo cualquier circunstancia, y ellos me ganaron con el tiempo porque terminaron teniendo razón. Pero yo creo que lo que hiciste vos hoy, Cristian, fue algo muy importante, que es adaptar esta charla a la realidad al menos de Latinoamérica, y de la cual nosotros somos parte. Fíjate vos que yo lo escuché detenidamente, y la palabra que más veces repetiste fue la palabra selección. ¿Sí? Selección del paciente, selección del centro y selección del equipo. Eso es lo más importante de todo. Algo que sí, yo vengo hablando de hace bastante tiempo, y que cuando la gente lo va cambiando me alegra mucho, es que nosotros ya no tenemos que clasificar a estos pacientes por el Hinchey. El Hinchey es corto. El Hinchey solo habla de la cavidad abdominal. Porque un Hinchey 3 con un Apache de 2, vos le podés hacer cualquier cosa, lo que quieras. Con un Apache de 25 vas a terminar en un abdomen abierto y contenido muy factiblemente. Esa es la segunda cosa. Y es tan importante el estado general del enfermo, tan importante es que puedo ir de una resección y anastomosis primaria con o sin protección a un abdomen abierto y contenido. Mirá el espectro de cosas que tenemos solamente por el estado general del enfermo. Porque el mismo anestesista te va a decir, maestro, para acá, no laparoscopía y todas esas cosas. Entonces, ya las clasificaciones no dependen del hinche. Y vos fíjate que la cuarta cosa que anoté fue el tema de las guías. ¿Por qué fallaron el Dilala, el Scandip? No es que fallaron. Algunos tuvieron que parar en el medio porque se estaban dando cuenta que estaban entrando en un problema severamente grave ético. ¿Sí? Y después, yo no puedo entender, que se compare resección y anastomosis primaria de un lado y operación de Harman del otro, porque es una injusticia con el Harman. Porque el Harman se lo hicieron al que no le pudieron hacer lo otro, y si lo hicieron por eso, es por algo. Y generalmente en esos centros y con esos cirujanos fue porque el estado general del enfermo y la cavidad no se los permitía. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hacen bien las guías y qué hacen mal? Las guías toman el estado local y no mucho el estado general del enfermo, y ese es el primer error grave.
ven tácticas y centros especializados, porque las guías no salen de la clínica Modelo de Lanús, ni salen del hospital de Neuquén, salen de centros especializados con cirujanos con alto entrenamiento. Y por eso lo que para ellos tiene la mitad de complicaciones, cuando hacen anastomosis primaria, como vos pusiste ahí bien recién, cuando lo comparan con el Harman, es porque hay mucha selección en el paciente, y eso las guías no lo ven. Y por último, y para no aburrirlos, no se olviden que el lavado laparoscópico en Hinchey 3 fue la forma que Sirochi y todos los que están ahí en esta revista mundial, de la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia, creo que es así, la West, no sé cuánto, lo hicieron como control de daño. El lavado peritoneal fue una forma de control de daño, y a las 48 horas veían si eso alcanzaba o no alcanzaba, y cuando a las 48 horas lo operaban, después de lavarlo bien, el componente séptico del enfermo bajaba y les permitía hacer otra operación. Ustedes, Cristian, lo hicieron en ese grupo de 19 pacientes, creo que yo puse en el relato de abdomen abierto y contenido, que ustedes por enfermedad diverticular, a veces Hinchey 3 dejaban el abdomen abierto y a las 48 horas lo anastomosaban. Eso ellos lo hicieron por la laparoscopía, ustedes lo hicieron con el abdomen abierto o con la laparoscopía, no me acuerdo bien, pero disminuyeron a la mitad el número de ostomías innecesarias, que no se terminan cerrando. Lo último que quiero felicitarte, que lo anoté acá, esa última palabra que lo refirió uno de los preopinantes, que es la palabra criterio. El día que nosotros dejemos de tener criterio, el día que nosotros en esta etapa de formación, y mirá los 60 y pico de tipos que estuvieron, perdón, de colegas que estuvieron acá, la mayoría son jóvenes. Está Huguito Amarillo, que ya no es tan joven, está Tirre, hay muchos que tienen experiencia, pero estos chicos se tienen que llevar estos conceptos a su casa. El día que nosotros dejemos de pensar como médico y vayamos a hacer una operación porque la sabemos hacer, porque tenemos las mejores pinzas, porque tenemos mecánica, ahí está la cosa. Y lo último, fíjate vos que en un momento vos decís que podés hacer un lavado anterógrado en esos pacientes. Tiene que estar muy bien el paciente para que vos le generes todo ese equilibrio hidroelectrolítico que le haces a su enfermo. ¿Y por qué yo me aferro a todas estas cosas? Y esta sí es la última parte. Porque el promedio de edad de los pacientes con los que yo trabajé durante más de 35 años era de 72 años, porque atendíamos 50.000 pacientes afiliados al PAMI, en un lugar cerrado que vos lo conocés perfectamente. Entonces, ese grupo de enfermos no eran para que yo encima esté una hora más lavándolo y generándole más problemas para proteger una cosa. Yo te felicito, pero lo más importante de todo esto es que felicitar al grupo del Comahue por estos casos, por estas presentaciones, como las otras que vimos de lesión quirúrgica de la vía biliar, y decirle que en esto, ahí están los jóvenes que van a terminar haciendo esto, cuando nosotros ya no lo hacemos. 2, 3 de la mañana, sábado, domingo, un feriado, y tienen que sacar al paciente vivo del quirófano. Entonces, no hacer daño. Y ahí se concentra todo lo que vos nos acabas de decir, y saber que concuerdo perfectamente. Así que gracias, y bueno, seguir con estas cosas que es muy bueno. Gracias a vos, Jorge, y coincido en lo que decís. Creo que tenemos que hacer nuestras propias guías. En Argentina carecemos de nuestras propias guías, que es un déficit que tenemos. Y bueno, la idea es que desde las sociedades trabajar juntos para poder tener nuestras propias guías y llevar los casos a buen puerto. Le quería dar la palabra, si puede ser, al doctor Hugo Amarillo, que está presente en la reunión, y después seguimos con la lista. Huguito. Bueno, probablemente se conecte de vuelta en un ratito. ¿Le parece seguir el doctor Camaño? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi visión es la del cirujano que está realmente en el interior y con pocas posibilidades. Tenemos una experiencia muy chica en lavado y drenaje, no nos ha ido mal, pero entendemos que no resolvemos la patología.
Así que de esta charla hemos aprendido mucho, están mis compañeros también conectados, así que iremos por el Hartmann, calculo. La verdad que experiencia laparoscópica como para hacerlo por guardia no tenemos poca patología laparoscópica de colon en el hospital, pero bueno, se entendió y quedó claro que el Hartmann es una muy buena opción cuando no se puede hacer RAP. Bien, muchas gracias. Sigue García Marcos, también levantó la mano, y luego el doctor Mendoza. Bueno, doctor Mendoza, si quería comentar algo más. Hola, buenas noches, no sé si me escucha bien ahí. Sí. ¿Cómo están? Bueno, aprovecho a saludar a todos, excelente exposición. Nada, creo que en nuestra experiencia, por ahí lo que define bastante la conducta es el estado de inflamación del paciente. Sobre todo, o sea, la inflamación por la patología que conlleva y sobre todo también la inflamación que llevará la resolución, ¿no? Hay pacientes que tienen mayor o mejor respuesta a la inflamación después de una cirugía y hay otros que no. Y eso también se tiene que contextualizar un poco lo que decía el doctor Latif, ¿no? Así que nada, ese corto aporte. Muchas gracias. Sí, continúe, doctor Mendoza, ¿quería comentar algo? Sí, ese fue el aporte que hice. Ah, perdón. ¿Y Sergio Laviano? Sí, ¿se me escucha ahí? Perfecto. Bueno, buenísimo todo lo que expusieron y todos los conceptos que van dando todos los colegas. Yo decir dos cosas, yo trabajo en el ámbito público y en el ámbito privado. En el público van todos los pacientes a Hartmann, no tenemos la laparoscopía de guardia. Y como bien dicen todos, hay que contextualizar tanto el paciente como el equipo, la selección. En el privado, en mi experiencia, he tenido 3 pacientes a los cuales le hice lavado y yo quería aportar esto nada más. Eran pacientes jóvenes de menos de 50 años con un muy buen estado general que habían sido internados por diverticulitis Hinchey 2, que no evolucionaron bien con el tratamiento médico y que la opción era quirúrgica. Bueno, ahí sí contamos con la laparoscopía, metimos el laparoscopio, hicimos una prueba hidroneumática donde no se veía ningún filtrado, que eso me parece súper importante, hacer esa prueba, y ahí lavamos y ese paciente se le colocó un drenaje y los pacientes de esos 3, ninguno tuvimos que operarlo. Ahora, un concepto importante, fue muy, pero muy difícil mantener la decisión de no reoperar al enfermo. ¿Por qué? Porque el drenaje venía siempre con un líquido ceroso y el resto de los colegas, ninguno estaba de acuerdo en hacer lavado. Todos querían hacer un Hartmann. Esa presión que uno recibe en un lugar privado es bastante difícil de manejar. La diferencia fue que a esos pacientes los seguimos con los proctólogos. Entonces, eso ayudó muchísimo porque todos estábamos decididos a que en tanto y en cuanto evolucionaran favorablemente, íbamos a seguir con esa conducta. Pero si hubiera sido un servicio con 5 coloproctólogos o un coloproctólogo que solamente podía ver el paciente cuando le tocaba la guardia o cuando podía, porque los pacientes en privado acá, por lo menos en la zona sur, es difícil el seguimiento. Gracias a Dios en esta oportunidad lo pudimos seguir con los proctólogos, lo pudimos mantener, pero si hubiéramos sido solo un coloproctólogo y el resto de los cirujanos generales, el paciente terminaba en un Hartmann. De esos pacientes se operó uno solo y los otros 2 no requirieron posteriores cirugías ni repitieron el cuadro. Pero es muy difícil también hacer un lavado y sostenerlo en el tiempo. Bueno, eso es lo que quería aportar. Doctor Sabas, ¿quería comentar? Bueno, creo que todos estamos de acuerdo en lo macro y ahora abriendo un poco el tema del debate y la discusión ahí con el colega que acaba de comentar.
no sé si es una pregunta, sino también un interrogante mayor a la de la sala. En estos pacientes que ustedes hicieron 3 veces, 3 pacientes hicieron lavado, pacientes jóvenes. La pregunta es, nosotros no sabemos cómo van a evolucionar esos pacientes jóvenes, qué grado de complicación va a tener después de haber estado perforado, de haber generado una peritonitis, ¿no? Y lo dejamos sin operar. Eso es una pregunta. ¿Irá la estenosis? ¿Irá una rediverticulitis a los años? Porque también un criterio quirúrgico de una diverticulitis a repetición es ser un paciente joven. Si yo tengo un paciente de 35 años que me hace 2, 3, 5 diverticulitis al año, un Hinchey 1 o 2, en algún momento a los 40 años le planteo la resección, porque tiene 30 años más y en algún momento se va a perforar, o va a ser una estenosis, o va a ser una complicación de la diverticulitis. Entonces, la pregunta a los colegas que tienen experiencia en el lavado, ¿qué pasa con esos pacientes jóvenes? Porque el paciente, viéndolo como un todo, como lo planteó, y creo que estamos de acuerdo el doctor Latifi, es un paciente que te permite muchas cosas, que es un paciente joven, que no tiene desequilibrio hidroelectrolítico, que se banca una peritonitis purulenta sin ningún problema. Ahora, lavo el colon y lo dejo así. Nosotros, en una jornada que vino hace muchos años el doctor Salomón, vino a operar una cirugía laparoscópica de un paciente joven de 28 años que se había hecho un lavado y que terminó con una fístula colocutánea. Entonces la pregunta es, ¿dejo a un paciente con una evolución, con una enfermedad sin resolver a la evolución del tiempo, o cuando un paciente joven me hace una patología perforativa, me arriesgo a hacer con un equipo de cirujanos formados, me arriesgo a hacer una anastomosis primaria? Yo creo... Perdón. Sí, Sergio, dale vos. Sí, no, la respuesta a eso es, bueno, te cuento nuestra situación. En el caso nuestro, los 3 pacientes, en el seguimiento que le hicimos nosotros, no volvieron a repetir el cuadro y después se perdieron. Es muy probable que si nosotros tuviéramos un lugar donde pudiéramos tener seguimiento más prolongado, seguramente ese paciente va a ir posteriormente a una cirugía laparoscópica o como se pueda, porque también eso es cierto. Después lo que dice el doctor es tal cual, o van a la estenosis o están muy adherido el colon y es difícil después liberarlo por láparo, pero seguramente a esos pacientes vos los tengas que resolver posteriormente con una resección y anastomosis. Si vos tenés un paciente joven que repitió 5 episodios de diverticulitis en un año, ese paciente seguramente va a ir a una cirugía. Lo que sí es cierto es que muchas veces también es difícil tener un seguimiento muy estricto, sobre todo en la realidad que, por lo menos en la que trabajo yo, los pacientes se pierden, no vuelven, van a otro centro, tienen obras sociales que no les cubre la guardia, pero no lo programado. Pero bueno, seguramente que van a ir a una cirugía posteriormente. Doctor Páez, ¿quería comentar? Sí, yo quería agregar a lo que estaba hablando Oscar, que digamos, estamos tratando una enfermedad diverticular y que la diverticulitis sería una intercurrencia, digamos, pero como también hacía Cristian hace un rato referencia, que uno sale del quirófano e intenta que el paciente salga resuelto, estamos tratando una enfermedad diverticular que posiblemente haya venido con síntomas un poco más marcados o menos, que tuvo esta intercurrencia, que fue esta inflamación, esta diverticulitis importante, pero que uno intenta resolverle su patología, más allá del cuadro agudo, su enfermedad diverticular. Yo creo que hay que buscar todos los métodos. En los casos que contó Sergio, y siendo que eran Hinchey 2 que no anduvieron bien, teniendo el tiempo quizás de preparar un equipo, bueno, él es coloproctólogo, supongamos que le pasó a un cirujano general y puede llamar a un coloproctólogo para programar esa cirugía, tratar de buscar la forma de poder resecarlo y anastomosarlo, y después, bueno, se ve si lo protegen o no, pero tratar de darle una resolución, pues si no, la evidencia lo dice, pasa todo lo que dijo Oscar, puede estenosarse, puede requerir una cirugía, un 30% de los casos requerir cirugía con el tiempo. Y yo entiendo que a veces en la medicina pública es difícil quizás conseguir la sutura mecánica, pero bueno,
tratar de buscar la vuelta para poder resolverlo. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar. Sí, un comentario muy chiquito quisiera hacer. La verdad que el comentario, Sergio, un saludo. El tema de la operación en diferido. La verdad que sobre enfermedad diverticular aprendimos mucho en estos últimos 30 años. Y hoy no operamos a los mismos pacientes que operábamos hace 30 años por recurrencia de cuadros diverticulares. ¿Sí? Yo crecí en un tiempo en que 2 episodios en un paciente menor de 40 años era quirúrgico. Y un gran coloproctólogo de la Argentina sufrió esa situación, que él la cuenta siempre, y es Carlitos Bacaro, por eso lo digo abiertamente. Y hoy no operamos un paciente que tenga 2 episodios de diverticulitis aguda que zafaron con tratamiento médico en un paciente joven. Y en los casos de Sergio Laviano, muy posiblemente hayan sido Hinchey 2, que eran abscesos complicados, por ahí multiloculados o alguna cosa donde la laparoscopía le vino bien, y tuvo la exactitud, porque la llave del lavado laparoscópico es no encontrar una perforación libre, ¿sí? Y la prueba hidráulica o neumática o la que quieran hacer, bueno, esa es la llave. Y eso es lo que dice Gustavo Rossi, uno de los mayores defensores y que ha publicado a nivel internacional estas cosas en la Argentina, que si vos no tenés la seguridad de tener bloqueada esa microperforación, es la llave para que ese paciente no termine en un HARM, una resección, anastomosis o lo que uno quiera. Es la llave. Y los que quieran hacer, dicen que es mejor la prueba hidráulica que la neumática. Y si la van a hacer hidráulica, no hagan como alguna vez alguno hizo, y es poner azul de metileno en el líquido para que contraste. Porque ustedes no terminan sabiendo, porque le ensucia todo y no terminan sabiendo el lugar exacto de la perforación para adecuar la resección. Pero en la cirugía, que es un capítulo aparte, en la cirugía de resección o de tratamiento para un paciente con diverticulitis recurrente, hay muchas cosas que hoy tenemos en cuenta que antes no la teníamos en cuenta, y eso hizo que bajara drásticamente el número de estos pacientes que se operan. Doctor Sabas había levantado la mano y el doctor Laviano también. No, yo coincido con el doctor Latif. La recurrencia de la patología, y más en un Hinchey 1, no es indicativo de cirugía, ni un paciente joven ni un paciente mayor. Claramente, yo lo que expuse que es un paciente que ya tuvo, no un Hinchey 1, un Hinchey 2, es un paciente que tiene una patología un poco más avanzada con una microperforación, y sí, esto lo tenemos nosotros como criterio, si bien no somos a favor de la resección rápida, pero un paciente joven que viene haciendo reiterados episodios de diverticulitis, la pregunta era, y eso fue una pregunta del auditorio, paciente joven con reiterados episodios de diverticulitis, si corro el riesgo de esperarlo 20 años si me hace una estenosis o no, o cuando ya tuvo varios episodios, no 2, 5, 4, porque hemos tenido algunos pacientes jóvenes. De hecho, creo que mi primera cirugía laparoscópica en el año 2000 de colon fue un paciente joven con 6 episodios de diverticulitis en los 18 meses anteriores. Entonces digo, la pregunta es, a ese paciente, por más que sea Hinchey 1 y por más que hemos aprendido a manejarlos sin cirugía, me parece que eso amerita un tema de charla aparte. Pero si el paciente tiene un Hinchey 3 y es un paciente joven, la pregunta hay que operarlo. A mi criterio hay que operarlos. Sí, yo lo último que digo es que creo que, imagínense que en una clínica privada del conurbano, donde te entra un paciente con una perforación diverticular o con un Hinchey 3 que está peritoneal, nadie le va a hacer un lavado.
no sé, tiene que ser algo muy... Estos eran pacientes que estaban internados, que evolucionaban mal al tratamiento médico, que lo veían un día, 2 días, 3 días, y le hacía una tomografía, tenía líquido por todos lados. Bueno, vamos a meterle el láparo. Anduvo bien uno, vino otro, un caso similar, decidimos hacer lo mismo, anduvo bien y así. El otro fue más esporádico, fue como al año de estos dos, que anduvieron bien y pudimos forzar el tratamiento. Yo creo que hoy, solo en la clínica, no sé si uno lo volvería a hacer. Es también ver qué paciente tenés. No es lo mismo un paciente joven que está febril, que tiene 20.000 blancos, que le toca la panza y le duele, pero que no está taquicárdico, le ve la tomografía. Bueno, es como una cirugía semi-programada. Creo que tampoco ahí está mal hacerle una resección de anastomosis. Pero bueno, hay un poco de fortuna también. Es como algo aleatorio, no, como dijo el doctor recién, vos no sabés cómo va a evolucionar, no sabés qué va a pasar. Y no sé si sería algo grato tener que reoperar un paciente que le hiciste un lavado, obviamente en el ámbito privado menos, que lo operaste, lo tuviste 5 días ahí con el drenajecito puesto y después el paciente evoluciona mal y termina con la colostomía, paciente joven. Es como bastante, es como que tomás la decisión en ese momento, es quizás hasta lo que pudiste hacer en ese momento. No sé si uno lo toma como una conducta a hacer siempre. Nada, eso es lo que quería decir. Bueno, ¿alguien más quiere hacer algún comentario? Si no, le damos la palabra al doctor Rinaudo, el presidente de la Sociedad de Cirugía del Comahue. Hola a todos, buenas noches. Hola, Cristian. Bueno, a ver, si como siempre me toca un poco el cierre, con lo cual lo primero es empezar con los agradecimientos, ¿no? O sea, primero principalmente a Cristian, la verdad que una excelente charla, se puso lindo la discusión ahora último, se puso jugoso, eso habla bien de la charla, digamos, que podamos tener puntos de vista distintos, pero todos encontrando el mismo camino y la razón de ser, que es el bien del paciente. La verdad que creo que hay un gran logro, digamos, como presidente de la sociedad, muy contento con estos ateneos que hemos empezado, que hemos retomado este año. Este es el cuarto, como dijo el amigo de la casa, Jorge Latif, y creo que lo más importante, el éxito que tenemos con la convocatoria en estos ateneos se basa fundamentalmente en 2 cosas: en elegir al disertante y en elegir el tema, que siempre son temas de interés para los cirujanos generales, como dijo la doctora Camaño, una amiga de Zapala. Yo estoy en Cutralcó, estamos todos en el interior de la provincia, y estos temas, digamos, que son de la especialidad, pero que nos tocan a todos muchas veces tomar decisiones y resolver desde el interior. Entonces esta mirada, digamos, nos parece fundamental desde la especialidad y con los referentes locales que tenemos, agradeciéndole a todos a Guille, a Sabas, a Dani, a la doctora Cabeza en la organización, y bueno, así que muy contentos de contar también con referentes nacionales como el doctor Amarillo, el doctor Tirrer, Latif. La verdad que es todo alegría, digamos, en el cierre de este Ateneo. Por otro lado, digamos, vemos que hoy vi con mucha alegría que el doctor Latif le estaba dando difusión al Ateneo por su lado, porque me llegó por otro lado, o sea que colaboran con la difusión de esto, entonces eso también es muy importante, y eso hace que vuelva a encontrar, como ya lo dije la vez pasada, amigos de todo el país en el auditorio. Así que bueno, desde ya muy contento, muy agradecido con el equipo, que son varios los equipos que tenemos acá en la zona, pero que en forma conjunta han armado esta charla, digamos, de Coloprocto, de los referentes nuestros locales, digamos, de la provincia. Así que nada más que agradecer, Cristian, y bueno, y saber que te vamos a estar convocando seguramente cada vez que necesitemos. Perfecto, bueno, muchas gracias por la invitación y a disposición. Bueno.
Un gusto, damos por cerrada la charla y bueno, esto lo vamos a tener colgado en la red, digamos, porque está grabada la charla, así que lo vamos a poder volver a ver en cualquier momento. Disculpe, doctor Rinaudo, Sí. levantaron la mano el doctor Díaz y... Bueno. En un momento, no sé si querían decir algo. No, yo quería saludarlo y mandarle aplausos, pero se equivocó de mano. Excelente, doctor, excelente. Un abrazo. Chao, Luis. Un gusto, gracias a todos por participar. Chao, buenas noches a todos. Gracias por participar. Gracias, Cristian. Buenas noches. Felicitaciones. Chao, Cristian, felicidades. Chao, Lindo gracias, nos verte. vemos. Hablamos. Adiós. Chavales, Chao, gente, nos Chao, vemos. Luis. Un gusto. gracias. Saludos a todos. Adiós, gente, muy bueno. Chao, Carlos, gracias. Muy bueno todo. Gracias, Doc.